Y vamos a empezar con la exposición de la palabra en esta noche. Yo quiero, antes de empezar, a manera de introducción, que por favor me acompañes en Santiago. Nuestras Biblias en el Nuevo Testamento tienen un libro que se llama Santiago. Bueno, es una carta que se llama Santiago. Vamos a ver, por favor, Santiago capítulo 3. Quiero que me acompañes a Santiago capítulo 3. Y ahorita vamos a regresar a lo que es segundo libro de Samuel, que es en donde vamos a estar estudiando el día de hoy, o que vamos a estar trabajando el día de hoy. Santiago, por favor, capítulo 3. Santiago capítulo 3, y vamos a ver el versículo número 13. Santiago número 3, versículo 13. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por estos temas o por estos acontecimientos. Vamos a ver de qué se trata. Santiago capítulo 3, versículo 13, y dice, ¿ya lo tenemos? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Versículo siguiente, y es el 14, dice, pero si tenéis, ¿qué dice? Celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿no qué? No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. ¿Y qué? Diabólica. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Y toda obra ¿qué? Perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿ni qué? Ni hipocresía. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y muy interesante para todos nosotros. ¿Quién alguna vez ha experimentado o conoce el término celos? ¿Sí o no? Son personas celosas. de Dios, ¿verdad? Que el celo los consume por el Señor. Miren, el celo, vamos a hablar acerca de los celos. Y vamos a ver cómo Dios muestra este tema, que es muy interesante y es muy importante. Cuando nosotros hablamos del tema de los celos, siempre lo asociamos ¿con qué? Desconfianza. Pero ¿con qué tiene que ver? Infidelidad, ¿qué más? Dinero, ¿qué más? Fíjate, siempre cuando hablas de celos tiene que ver con pareja, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no es cierto siempre. Aquí Santiago está hablando de celos y no está hablando de parejas. Y eso es algo que está equivocado de nuestra parte, verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque es más profundo el tema de los celos. Los celos son diabólicos, ¿tú sabías eso? Son diabólicos totalmente. Una persona que vive celosamente, o sea, experimentando los celos amargos, aquí lo dice Santiago, ante su pareja o ante las relaciones interpersonales, que te da celos porque alguien tiene algo. ¿Has experimentado eso alguna vez? Que te da envidia, lo conocemos como envidia. ¿Has conocido eso? Híjole, es que me da envidia de la buena. Sobre todo yo he escuchado eso en las mujeres, ¿no? Eso no existe. La envidia buena y la envidia mala, envidia es envidia y es diabólica, lo dice la palabra. No es que haya una envidia buena y una envidia mala. La envidia es envidia. Ahora, esto es importante porque nosotros nos basamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y no a lo que dice a las personas. Pero, ojo, hay un celo santo y es un celo divino y es el celo por el Señor. ¿Sí me explico? Y hoy vamos a hablar de estas dos partes. Hoy vamos a ver la historia con David y vamos a hablar acerca de los celos. ¿Por qué? Vas a decir, bueno, David era un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. ¿Era un hombre perfecto? No. ¿Mande? No. Pero cantaba las mañanitas, las compuso, todos las conocen, ¿no? Pero no fue perfecto, ¿verdad que no? Y no compuso las mañanitas, déjame decírtelo, no las compuso, porque no. Él compuso muchos salmos, muchos cantos, pero él tenía defectos también, como tú y como yo, porque era un ser humano, no era Dios.
no era Jesús, no era el Mesías. Sin embargo, por su reinado y sus características, a Dios le plació hacer un pacto con él, elegirlo como rey de Israel, y a través de su linaje descendería ¿quién? El Mesías, que es Jesucristo. Nosotros ya lo conocemos y ya lo hemos visto, esto lo podemos ver en las genealogías. Ahora, el tema no es este, el tema son los celos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que David tenía un celo santo por el Señor, pero también tenía un celo descontrolado. Y esto es muy interesante. Nosotros somos aprensivos con la gente, ¿a poco no? Nosotros somos aprensivos con los hijos, ¿a poco no? ¿A poco no somos aprensivos con la pareja? ¿A quién volteaste a ver? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste lo otro? Es que tú esto, es que tú lo otro. Pero esos celos son diabólicos, son animales y tienen muchísimo que ver con tu naturaleza egoísta y no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Quiero que me acompañes por favor en tu Biblia, esto es a manera de introducción, el segundo libro de Samuel, y es donde nos vamos a estancar. Pero mi introducción es esta parte que es sumamente importante para ti, para mí, y lo tenemos que aprender a ver, mis hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. El acontecimiento que estaremos viendo en la narrativa de la historia es el siguiente. Nos va a hablar y nos va a mostrar acerca de cuando David quiere regresar el arca del pacto. ¿Tú has escuchado hablar acerca del arca del pacto? El arca del pacto era una caja, así, literal, una caja que era en donde estaba la caja y tenía arriba, tenía dos querubines. Los querubines siempre los ponen como dos personas humanas con dos alas, ¿no? Pero no eran personas humanas, los querubines no eran personajes humanos, eran querubines, eran seres angelicales. Y la Biblia los describe muy como unos monstruos para nosotros serían. Los querubines tenían 6 alas, por ejemplo, y a veces en donde las ponen en las ilustraciones del Arca del Pacto, ponen a dos personas con forma humana, con alas, y chocan sus alas en una ala con ala. Y sí es cierto, pero no tenían forma humana. Tú puedes leer el Antiguo Testamento y ver la figura que tenían los querubines. Esos eran los querubines que estaban ahí en el Arca del Pacto. Era una caja rectangular, y adentro de esa caja estaban, ¿qué había? ¿Te acuerdas? La vara de Aarón que reverdeció, ahí estaba un fragmento del maná, de cómo cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, llovía maná del cielo, eran como una especie de escarcha de hojuelas, ¿sí? Que sabía ¿a qué? A miel, ¿no? Yo pienso, siempre he pensado que el maná sabía como a mazapán. Yo dije, ay Señor, es mi postre favorito el mazapán, por eso digo, sabía a mazapán. Entonces, dentro del Arca del Pacto había unos fragmentos de maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció en el desierto, y estaban las tablas de la ley. Ahora, esto es muy importante para nosotros comprenderlo, porque allí, mis hermanos, esa arca tenía una forma de transportarla. Esa arca no la podía transportar cualquier persona. ¿Tú sabías eso? Si la tocaba una persona, ¿quiénes la podían transportar? ¿Seguro? Sacerdotes. ¿Y quién más? ¿Mande? Levitas. ¿Y qué más? Sacerdotes, levitas. Pero ojo, ¿tú sabías que no todos los levitas la podían transportar? ¿Quiénes sí la podían transportar? Sí, pero tenían que ser levitas, pero no cualquier levita la podía transportar. ¿Tú sabías que era una familia específica que Dios designó para su transportación? Y estos eran los coatitas, descendientes de Coat, levita, y eso lo menciona la ley. Si otro levita, aunque fuese levita, entraba y tocaba el arca o tocaba esa arca, ¿sabes? Esa caja, ¿sabes qué le pasaba? Moría. ¡Pum! Y esto es muy importante entenderlo, porque hoy vamos a ver este episodio que es muy interesante, es muy importante. ¿Te acuerdas que iniciamos con los celos? ¿Sí? Vamos a ver este episodio, y antes de leer, quiero empezarte o darte algunas ilustraciones de lo que son celos humanos, ¿sí? Y el celo divino. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú crees en Dios?
Ok, yo sé que dijiste que sí, ¿verdad? Lo escuché. Bien, ¿tú tienes celo por Dios? ¿Seguro? Te lo pregunto, no me lo contestes. Vas a decir, ay, pastor, bueno, vamos a ver qué es el celo divino y el celo por Dios. Porque muchos podemos decir que tenemos celo por Dios, pero nuestras actitudes, nuestras actividades distan muchísimo de tener celo por Dios. ¿Tú sabías que si tú puedes decir que tienes celo por Dios, pero si faltas a la iglesia, oye, a mí me estás demostrando otra cosa? ¿Tú sabías que existen dos tipos de lenguajes en los seres humanos? Existe el lenguaje hablado y el lenguaje que no hablado. ¿Sí me explico? El lenguaje corporal. Una persona que es celosa de Dios es una persona íntegra. ¿Qué significa una persona íntegra? Que es de una sola pieza. ¿Se comprende esa expresión? Una persona de una sola pieza es esto, mis hermanos, que dice y qué, y se hace. Es una persona que dice y se hace. No es una persona que se esconde. Es una persona que enfrenta. Es una persona que dialoga. Es una persona que dice no cuando tiene que decir que no. Es una persona que dice sí cuando tiene que decir que sí. Es una persona íntegra. Esa es una persona que tiene celo por Dios. ¿Por qué? Porque cada creyente, escúchame bien lo que te voy a decir, ahorita lo vamos a ver bíblicamente, cada creyente, ¿a quién tiene morando adentro de sí? ¿A quién? Al Espíritu de Dios. Hay muchos cristianos que dicen, hermano, es que es muy difícil la vida en Cristo. ¿Difícil la vida en Cristo? Es que si estás luchando con tus fuerzas es complicadísima, es más, es imposible. ¿Qué significa luchar en tus fuerzas? Esforzarte por hacer. Pero si tú te pegas todo el tiempo a Dios, no es difícil, porque se convierte en una forma de vida. Así de fácil. Esto es muy importante. ¿Te acuerdas? Porque Jesús lo dijo, separados de mí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nada puedes hacer. David era un hombre que tenía celo de Dios. Demasiado, hermanos. Demasiado. Pero tenía un celo despotrincado por Dios. Tenía un celo desordenado por Dios. No basta con solo tener la iniciativa y la motivación. Hay que hacerlo como Dios manda. ¿Has escuchado esa frase? Vamos a ver esto que es muy interesante y te quiero mostrar estas dos posturas. El celo humano, ya lo leímos en Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 16. Pero permíteme mencionar lo siguiente. Fíjate, el celo humano es egoísta, es destructivo y es sospechoso. ¿Qué significa eso? Constantemente está buscando de dónde tirar cuerda. No sé si me explico. Es un celo que amarga el corazón del ser humano. Número uno. Número dos, hermanos. De hecho, la misma Biblia lo llama diabólico y lo acabamos de leer ahorita en Santiago capítulo 3. Ahí hay contención. Hay una persona que tiene unos celos humanos, es una persona que está buscando hacer conflicto y armar conflicto por todos lados, porque tiene envidia de los demás. No lo expresa, pero con sus actitudes o con su lenguaje no hablado, está hablando y está diciendo que tiene envidia de los demás. Una persona que tiene celos, humanos, obviamente, destruye a su pareja, destruye sus relaciones. Es una persona que le cuesta demasiado hablar y pedir perdón. Es una persona que contempla y que se contempla solo a ella misma y le cuesta trabajo ver lo que son los demás. ¿Sí me explico? Eso es una persona celosa. La palabra celos en el original es celo en el griego con Z, que significa lo siguiente: algo que cuando hierve. ¿Tú has visto cuando la olla de frijoles hierve? ¿Has metido la mano? ¿Por qué? A veces. No, hermano, ¿cómo? ¿Has metido la mano? No, ¿por qué? ¿Por qué qué? Eso
es el ejemplo vivísimo de lo que pasa con una persona en su interior cuando siente celos. Acuérdate, una olla de frijoles hirviendo, así por dentro lo sientes. Vas a decir, mira, sí, te lo digo, ¿por qué? Para que cuando veas una olla de frijoles te acuerdes, mira, yo soy ese. O sea, ahí estás. ¿Sí? Es una persona que es celosa. No puedes meter la mano por ningún lado, no puedes hablarle, no hay diálogo. Una persona celosa, ¿qué hace? Es egoísta y se cierra. ¿Has visto las tortugas alguna vez, o los caracoles cuando se sienten amenazados? ¿Qué hacen? Cuando se sienten amenazados, ¿qué hacen? Una persona que siente celos diabólicos se encierra en sí misma, en el hervor de la ira de su celo, y no le gusta ser descubierto o descubierto. ¿Qué significa esto? Cuando lo apuntas y le dices, oye, es que tú no te comportas así, mira, no, cállate, te estoy viendo. Pusiste ya tu caparazón. ¿Sí me explico? Es que yo vi. Y no hay diálogo alguno. Hermanos, esto, dice Santiago, no puede ser así. ¿Cómo puede haber contención? No puede ser. Ahora, esta es la contraparte, el celo divino. El celo divino, mis hermanos, es muy interesante porque se presenta como justo, protector y basado en la integridad. Y me voy con Jesucristo. Ahorita vamos a leer el texto. Me voy con nuestro Señor Jesucristo. Familia, Jesús, ¿te acuerdas en el Evangelio de Juan cuando echó fuera a los cambistas y a todos los que estaban haciendo negocio en el templo? ¿Te acuerdas de eso? Y los discípulos, dice ahí el escritor, que se acordaron. El celo de tu casa, ¿qué dice? Me consume. Salmos capítulo 69, versículo 9. El celo de la casa de Él, de Dios mismo, lo consumía por dentro. El amor santo, el celo santo, es la manifestación apasionada que tú puedes expresar por Dios. ¿Has sentido pasión? ¿Has visto un partido de fútbol, soccer? ¿O no? Cuando ha anotado gol tu equipo, ¿qué has hecho? No has hecho nada. Nada, dices, ay, mira qué padre anotó gol. Bueno, bien. Como te... ¿Qué pasa? ¿No? Gol. ¿Sí o no? ¿Te estás desbordando de qué? ¿De qué? De alegría. ¿De qué? De pasión. Eso es la pasión. Ese es un celo divino. Esa es la expresión, el ejemplo. El mismo hervor de la olla de frijoles, ¿te acuerdas? Pero ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Por el Señor. Hoy en día, ¿cómo se podría manifestar el celo de un creyente para con Dios? ¿Cómo crees? Apasionado por las cosas de Dios. Apasionado por las cosas divinas. ¿Te apasiona entrar al trono de la gracia? ¿Qué significa esto? ¿Te apasiona entrar en oración? ¿Oras fervientemente? Ni por los alimentos oras a veces. O oras y, Señor, gracias, amén. Bendice lo que venga al estómago, amén. ¿Qué es eso? ¿Cuántas veces oras al día? Las 3 veces de ¿cómo se llama? Cuando como, almuerzo, comida y cena. ¿Cómo es posible? Y nuestras oraciones repetitivas, en lugar de abrir nuestro corazón, en lugar de expresarte, es que no sé orar. Si sabes hablar, sabes orar, porque orar significa dialogar, es hablar. Y si tú sabes dialogar, sabes orar. No me vengas con que no sabes orar, eso es orar. Ya aprendiste a orar, ahora lo tienes que practicar. Y si tú eres cristiano, así, has tenido una pasión por algo, dime por qué. Dime algo por lo que te apasione algo. ¿Nada? El deporte. ¿Qué deporte? Un deporte. Atletismo. ¿Te apasiona el atletismo? ¿Qué más te puede apasionar? La música. Escuchas una canción y ¿qué? ¿A poco no vibra tu alma? A veces. Hasta lloras. Eso es pasión. El atletismo, va a haber una competencia y vibras por dentro. ¿A poco no? Los que nos gusta el deporte.
Oye, lo que te apasiona, eso que sientes, se le llama pasión. Bueno, un celo divino tiene que ver con esa pasión centrada ¿en quién? En Cristo, en Dios. Hermanos, yo no concibo que me digas que tienes pasión por Dios y faltas a la iglesia. No puede ser. ¿Cómo es posible que el día del Señor no vengas a la iglesia y dices que tienes pasión por Dios? Eso no es verdad, perdóname, pero perdón. Y no apunto a nadie. Tengo en mis notas esto que estoy mencionando. ¿Te imaginas a Pedro faltando a la iglesia una vez en su vida? Vamos a trasladar, imagínate que Pedro viviera con nosotros, Pedro el apóstol. ¿Tú crees que faltaría una vez a la iglesia? ¿Tú crees que, mira, no, pero era apóstol? Timoteo, discípulo ¿de quién? De Pablo. ¿Tú crees que faltaría una vez a la iglesia? Oye, Esteban, ¿tú crees que faltaría una vez a la iglesia? Ponme al que quieras de la Biblia. ¿Crees que faltaría una vez a la iglesia? Hermano, es que mi nombre no está escrito en la Biblia. Sí, pero sí en el libro de la vida. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así de fácil. ¿Cómo es posible que tengas el descaro de poner más cosas, incluso tus propias emociones, por encima de Dios? No puede ser. Perdón, pero hoy vamos a hablar del celo. Y es mi oración, mis hermanos. Quiero que salgamos de aquí el día de hoy sintiendo un celo ferviente. ¿Sabes por quién? ¿Sabes por quién? Por Dios. A ver, dime, ¿sí o no Dios te ha dado mucho? ¿Eh? ¿O no? Hermano, te ha dado todo. Todo. Y sabes, piensas que no te ha dado nada porque estás tan acostumbrado a tener lo que tienes por gracia que crees que no te ha dado nada, pero te ha dado muchísimo, muchísimo. No pongas un celo humano que se contrapuntee con un celo divino. Porque vamos al segundo libro de Samuel, y esto es bien interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a ver el texto bíblico, por favor. El tema de mi sermón son 2 puntos, y creo que son muy importantes y son de suma trascendencia para el día de hoy. El punto número 1 es David, dice, el punto número 1, David traslada el arca con su celo, del versículo 1 al verso 11. Y el punto 2, David traslada el arca con el celo divino, del 12 al 23. Checa lo que dice en el versículo 1 y acompáñame a la lectura, son 23 versículos, y dice lo siguiente: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios, ¿sobre quién? A ver, ¿sobre qué? Ok, grábate eso, es muy importante. Más adelante dice: y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban, ¿qué? ¿Quién guiaba el carro? Los hijos de Abinadab, que era Usa y Ahío, perdón. Dice versículo 4, y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, dice, Ahío iba delante del arca. Versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió, ¿qué dice? Su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los, ¿qué? A ver, espérame. ¿Quiénes tropezaban? ¿Los qué?
Ok, grábate esto también. Esto es muy interesante lo que está sucediendo aquí. Dice más adelante: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó, dice, muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir? Dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo, ¿qué? Llevar David a casa ¿de quién? ¿Obed quién? Edom. Este hombre era un levita. Este era un levita. Más adelante dice: Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Versículo 12, y aquí viene mi segundo punto, pero vamos a leerlo por favor y ahorita me voy a explicar. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban, ¿qué? El arca de Dios. A ver, espérame. ¿Te fijas cómo aquí ya no fueron bueyes ni fue una carreta? Ahora llevaban, ¿quiénes? Personas. ¿Te fijas? Esto es muy interesante. Checa lo que dice más adelante. Habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró, dice, desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Verso 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Dice, ¿y qué dice? Y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Verso 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Verso siguiente. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Verso 21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré, ¿qué dice? Honrado delante de las criadas de quienes has, ¿qué dice? Hablado. Verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué interesante pasaje. Vas a decir, ¿interesante qué, hermano? Pues un hombre toca el arca, se muere. ¿Por qué? ¿Por qué se murió Usa? Qué interesante. Vas a decir, bueno, pues es que no era levita. No fue eso nada más. Hubo más. Checa. Para empezar, si analizamos el detalle y analizamos el texto, mis hermanos, y profundizamos en él, David traslada el arca con su celo. David era un hombre que tenía un celo ferviente por Dios. ¿Sí o no? Aquí en el contexto histórico y en la narrativa podemos ver cómo David ya se está afirmando. Él se está afirmando como rey y está ganando fuerza. Tomó ya Jerusalén y ahora quiere llevarse el arca. El arca no se encontraba con David, ni se encontraba en Jerusalén, sino que se encontraba en otro territorio donde la había dejado Saúl. Y esto es muy interesante porque David dice, toda la gente iba y buscaba al Señor ahí. El arca, para que te des una idea de lo que significa, la presencia de Jehová estaba allí. El arca era el trono
de Dios, y eso lo menciona en sentido figurado las Sagradas Escrituras. Ahí se asentaba la gloria del Señor en el lugar santísimo. Imagínate eso, es impresionante. Entonces era muy importante para el pueblo de Israel. Pero ojo, el arca tenía, para poderla trasladar, tenía que ser con ciertas características que Dios había mandado. Y número 1, David, en su celo ferviente por adorar al Señor y traer el arca, esto está aplicando con un celo humano, un celo egoísta. Me gustaba un comentario que leía y decía, David quería que el arca estuviera en Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabía que el arca era de bendición para el país y él iba a ser de bendición para su casa. Hermanos, pregunta, ¿era malo que David buscara que el arca se trasladara a Jerusalén? No era malo, ¿verdad que no? El problema no era el que quería trasladarla, el problema era que David lo quería hacer de acuerdo a su celo, de acuerdo a su forma de pensar y no de acuerdo a lo que Dios había mandado. Me vas a decir, pero ¿cómo es eso, hermano? Sí, te voy a decir por qué, hermanos. Esto es muy interesante porque el arca, fíjate cómo fue trasladada por David. David utilizó medios paganos para trasladar el arca. Utilizó una carreta, medios paganos. Utilizó una carreta cuando la ley decía que no podía transportarse en nada, no lo podían poner sobre nada. ¿Y sabes qué hacían los paganos? Montaban a sus divinidades sobre carretas y les ponían bueyes y los iban dirigiendo a los bueyes en la carreta. Y David estaba usando esos medios para trasladar el arca de Dios. ¿Sería correcto eso? Por supuesto que no. ¿Qué tienen que ver las tinieblas con la luz? ¿Pero era malo lo que deseaba David? Y eso se traslada mucho de nosotros. No es malo que tú desees las cosas de Dios. Lo que pasa es que no se trata de cómo tú las deseas. Es que mi corazón, Dios conoce, yo cómo me he encontrado a estas personas. No, es que yo no creo en la iglesia. Ah, no. No, la iglesia me ha hecho mucho daño. Pues sí, desgraciadamente sí, hacemos daño porque todos tenemos espinas. Todos los seres humanos tenemos espinas, ¿a poco no? Todos los seres humanos somos difíciles de amar, ¿a poco no? ¿O tú eres bien fácil de amar? Pregúntale a tu cónyuge, nada más con eso. Todos somos complicadísimos de amar, ¿a poco no? Hermanos, por supuesto que nos vamos a hacer daño entre nosotros, pero oh bendita gracia que nos sostiene. Oh bendito Espíritu Santo que está entre nosotros, porque si no fuese por Él, no estuviéramos ya unidos como iglesia. La iglesia se trata de eso, no de dañarnos. La iglesia se trata de ¿qué? De limarnos unos con otros. ¿Cómo se saca filo a un cuchillo o a una navaja? ¿Tú sabes cómo? Tallándolo con una ¿qué? Con una lima, con un esmeril, con una piedra, ¿sí o no? Y saca chispas, ¿sí o no? Yo nunca he sido un cuchillo, ni creo que nunca seré. Pero si el cuchillo tuviera emociones, a lo mejor le dolería y dijera, oye, espérame. Bueno, el hermano que tiene espinas es esa lima que Dios está usando para sacarte filo, como una navaja. Por eso nos dañamos. No es apuntando al hermano, es apuntándote a ti mismo. El Señor lo permite para su gloria, para que crezcamos y nos parezcamos más a Cristo y menos a nosotros mismos. Amén. Otra cosa es muy importante. David quería trasladar el arca con su celo humano, un celo egoísta, porque estaba buscando la bendición de Dios. Y así nosotros somos. No, hermano, yo no creo en la iglesia porque me han hecho mucho daño. Vuelvo al ejemplo. No, yo no quiero ir a la iglesia, hermano. Yo acá, Dios conmigo, pim, pum, acá. Eso es un celo humano. Eso no manda la palabra. La palabra, ¿qué dice? No dejemos de congregarnos como ¿qué? Como algunos tienen por costumbre, lo dice Hebreos. Eso es lo que demanda la palabra y ahí está la bendición. El deseo es bueno.
pero se convierte en malo cuando lo haces a tu antojo y a tu manera. No sé si me explico. Es allí en donde viene David y nos muestra esto las Sagradas Escrituras. David quería trasladar el arca por medio de una carreta. ¿Te acuerdas que lo leímos? Y aparte le puso bueyes enfrente. Y luego le puso a 2 personas que iban jalando los bueyes y dirigiéndoles. ¿Sabes? La Biblia dice cómo se debería de trasladar el arca. ¿Y sabes cómo se debería de trasladar? Con levitas, personas coatitas, o sea, descendientes de Leví, de la tribu de Coat, de Leví. ¿Sí me explico? Y tenían que cargar el arca e ir caminando. No podían montar el arca ni con ninguna cosa. Tenían que ir cargando el arca aquí sobre sus hombros y la subían. E iban 4 personas y la llevaban cargando. De Coat. David no hizo eso. David quiso trasladar el arca como los paganos trasladan a sus dioses. Y Dios dijo, la ira del Señor se encendió sobre lo que sucedió. Y cuando Usa toca, ¿por qué? Porque los bueyes iban en un arca y se iba a caer. Y este hombre, bien intencionado, ¿a poco no? Si ves que se va a caer algo, ¿qué vas a hacer? Bien intencionado, ¿qué va a hacer? Con su celo humano, ¿qué va a hacer? Jalar, detener, y al momento de detener, ¿qué? Cayó muerto. Hermanos, no se trata de lo que tú deseas, se trata de lo que Dios ya ordenó y de cómo hacerlo. No sé si me explico. ¿Quieres ser un hombre celoso, una mujer celosa de Dios? Obedece. Es bien difícil, hermano. Claro, claro que es difícil. Hermano, es que hay tantas cosas. Sí, yo también tengo problemas. Como tú, yo también tengo muchos problemas. Demasiados. Es que, hermano, usted siempre quiere estar ahí pegado en el púlpito, platicando y leyendo las Escrituras. Si vieras que a veces me despierto y digo, ay, Señor, me siento cansado. ¿Será pecado eso? Hermanos, me siento cansado a veces. ¿A ti no te ha pasado eso alguna vez por tus labores? Hermanos, mi trabajo es este, también me desgasto. Es igual, es un trabajo, lo hago para el Señor, pero eso sí, mi tiempo de devoción nunca lo descuido. Mi lectura y mi oración, ahí estoy ferviente, por más cansado que ande, el Señor me da la fuerza porque deseo más de Él. Y eso se llama disciplina. ¿Quieres ser un hombre y una mujer celosa de Dios? Sé disciplinado, hermano. Sé un hombre y una mujer de una sola pieza. Se vale decir que no a veces, sí se vale. David era un hombre que tenía muchos temores, pero él amaba muchísimo a Dios. Tenía un celo por Él, atrabancado como muchos de nosotros. Y Dios dice, ¿sabes? Obedéceme, David. Y yo te lo digo a ti, obedece, hermano y hermana. Quiero que confirmemos esto, por favor. En Números, por favor, capítulo 4, versículo 15, si me haces el favor. Números capítulo 4, versículo 15, por favor. ¿Listos? Dice lo siguiente: aquí son las tareas de los levitas, pero los levitas venían de la tribu de Leví, pero tenían varias familias y eran los principales. Uno de ellos era Coat, y Coat tenía hijos, y se les decía coatitas, y ellos tenían esta encomienda
de los levitas eran los únicos que podían hacer esto. Versículo 15. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan, ¿de qué? O sea, cuando se tenga que levantar cuando se tenga que mover todo el campamento, trasladarse de un lugar a otro, ojo, ubícate. Números se centra cuando están en el exilio, en el pueblo, bueno, más bien cuando Dios los saca de Egipto en el desierto. ¿Sí me explico? Entonces ahí se armaba toda una tienda grandísima que se le llamaba el tabernáculo y al lado la tienda de reunión. Pero el tabernáculo estaba compuesto por tiendas y era grande. Ahí se hacían los sacrificios. Y en el lugar santísimo había una tienda grandota y estaba dividida el lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca. ¿Sí me explico? Nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer el sacrificio de la expiación, una vez al año, y entraba con cadenas y con unas campanitas aquí abajo. ¿Por qué una cadena amarrado? ¿Por qué? Porque entraba y ¿qué creen que se escuchaba? Las cadenitas, se le ponían varias cadenitas. Ay, ¿cómo se dice, señoras? Las cascabeles, gracias, yo sé que ustedes sabían. Como cascabeles se les ponían al sumo sacerdote en los pies para que cuando caminara, ¿tú qué crees que se escuchaba? Y entonces los que estaban afuera, como nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, escuchaban que estaba ya vivo todavía. No sé si me explico, porque si ese sumo sacerdote entraba contaminado, ¿sabes qué pasaba? Moría. Y se moría, ya no escuchaban los cascabeles. ¿Y la cadena para qué era? Para arrastrarlo y sacarlo, ¿no? Pues ya se murió. Había solamente unas personas, cuando Dios decía, nos vamos a mover, que eran los únicos que podían tocar el arca para trasladarla. Y esos eran estos personajes que vamos a describir a continuación. Dice, haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello, ¿quiénes? Los hijos de Coat, para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Y los hijos de Coat metían unas varas por abajo. El arca tenía dos argollas grandotas en las esquinas y metían una vara grande de un lado y otra vara de otro lado. ¿Sí me explico? Dos adelante y dos atrás. Y la tarea de ellos era hacer eso. ¿Y sabes qué? Cargarla en los hombros y caminar y caminar y caminar y caminar hasta que Dios dijera, detente. David, ¿qué hizo? En lugar de esto, ¿qué hizo? De buscar a descendientes de Coat, levitas, ¿qué hizo? Trajo unos bueyes, una carreta, puso ahí, subió el arca, vamos a llevarnos a Jerusalén. Con dos hombres ahí, jalándola, con los bueyes, se tropiezan, se va a caer. ¿Y qué pasó? Uno de ellos se murió. Y David tuvo miedo. Dijo, ¿qué está pasando? Se murió Usa, ¿pero por qué? Si era un buen hombre. ¿Qué ocurrió? Nada, hermano, David no estaba haciendo las cosas como Dios había dicho que se debían de hacer. Pero David amaba a Dios, ¿a poco no? ¡Claro que sí! Pero, ¿sabes? Estaba haciendo las cosas por su cuenta y a su conveniencia. Las cosas se hacen como Dios, ¿qué? Manda. ¿Y sabes? Y punto. No hay negociación ante eso, hermano. Si la Biblia dice, no hagas esto, ¿qué hay que hacer? Si la Biblia dice, haz esto, ¿qué hay que hacer? Así de fácil. No, es que no, Pati, es bien fácil. No, no es fácil. Pero si tú te pegas a Dios, lo vuelvo a decir, ¿sabes? Se va a hacer sencillo, porque se va a hacer una forma de vida, y de eso se trata, que crezcas en integridad. Esto es disciplina. ¿O quieres seguir sumergido en tus celos diabólicos? Pregunta. Yo sé que no. Vamos a continuar y voy a terminar con esto, porque la segunda parte, esto es muy interesante, mis hermanos y hermanas. ¿Por qué? Familia, David, se muere Usa, muere este personaje, y es algo muy interesante que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque lo contrario a esto, después dice David, déjala el arca en casa de un levita que se llamaba Obed Edom. Y ese Obed Edom
dejan ahí el arca, nadie la mueve y ahí la tienen en la casa de él por 3 meses, dice la Biblia, en el segundo libro de Samuel. Y hay algo bien interesante con esto. La casa de Obed-Edom empezó ¿a qué? A prosperar. ¿Qué significa eso? Pues estaba Dios ahí, imagínate eso, empieza a prosperar. Y David dice, escucha, no, ya hay que traernos el arca. David, ¿por qué hizo eso? Porque él tenía miedo de que Dios haya enojado y dice, ¿sabes qué? Ya no le movamos, ahí déjalo. Pero ojo, David hizo las cosas de acuerdo a sus propósitos, número 1, y a su voluntad, y no a como Dios lo había mandado. Hermano, a veces no es porque Dios te esté castigando, a veces es porque tú no estás haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad divina. Así de fácil. Si Dios dice que Él es nuestro sustento, ¿qué significa eso? ¿Será nuestro sustento o no? Si Dios dice que hay deleite en Él, ¿habrá deleite en Él? ¡Claro que sí! Si Dios dice que su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar en mi vida, ¿será eso cierto? Por supuesto que sí. ¿Sabes qué nos falta muchísimos de nosotros como cristianos, hermanos? Nos sumergimos tanto en nuestras condiciones, en nuestra vida cotidiana, nos sumergimos tanto, que nos empezamos a hacer así y una cosa se viene aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y cuando acuerdes, eres como la última tortilla del kilo de tortillas, sin voltearlo. Y el montón de broncas encima. Dime, ¿cuándo te deja ver a Dios? Dime, ¿verdad que no? Imagínate el kilo de tortillas si quieres la última, la de mero abajo. ¿Cómo le tienes que hacer? Tienes que quitar todas. Eso está en ti, ¿eh? El quitar esas cosas está en ti. ¿Cómo? ¿A qué le das importancia? En la primera hora del día, ¿a qué le das importancia? ¿A esto? Yo lo tengo aquí porque tengo parte de mi sermón, ¿eh? Aquí lo tengo, lo quiero ilustrar. ¿A esto? ¿O a qué? Hermano, está siendo muy exagerado. Hermano, si amar a Dios es ser exagerado, yo soy exagerado. Y no me importa lo que me pueda decir la gente. Pero yo quiero y deseo amar a Dios con todo lo que soy. Y no puedo amarlo como desearía amarlo. Tú también, ese debería de ser nuestro deseo como iglesia, hermanos. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que amar a Cristo sea lo que más ores en tu vida, en tu día a día. Señor, déjame amarte más, quiero amarte más. Que el día a día no me atiborre de situaciones. Despeja mi mente constantemente, Señor. ¿Cuántas veces oras eso en el día? Nunca lo oras. Nunca lo oras y te enfocas en cosas tan pequeñitas. Y le andas echando la culpa al diablo por todos lados. Cuando el diablo dice, a mí no me metas. Yo ya estoy bien asado, estoy esperando mi condena. Porque somos nosotros. ¿Qué no te has dado cuenta de eso? El celo, dice la Biblia, que los discípulos cuando vieron que Jesús echó a los cambistas y a todos para afuera, dicen que recordaron el versículo que David redactó en Salmo 69:9. El celo de tu casa, ¿qué dice? Me consume. ¿Qué significa eso? Siento el deseo una pasión tan ferviente por ti, Señor, que me duele lo que estoy viendo. Me consume. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo afianzarnos más a Él? A Él y menos a nosotros. Amén. Por favor, vamos a ver. David, ¿sabes qué hizo? Vamos por el arca nuevamente, pero ahora sí, fue por cuatitas y se la trajeron caminando. ¿Y qué? Y danzando. ¿Lo leíste? ¿A poco no? ¿Es malo danzar, hermano? No, no es malo danzar. Bueno, no, espera, tranquilo, porque lo voy a... Calmado. ¿Es bueno danzar? Vaya, no es malo danzar, no es malo danzar. David estaba danzando, ¿pero por qué?
¿Porque sentía bien padre el ritmo? No. ¿Por qué? Porque amaba al Señor con todo lo que Él era. Y lo dice a Mical, era su esposa Mical. Ojo, pero Mical también tenía una riña con David, porque a Mical ya estaba casada y David fue y se la arrebató a su esposo. Y ya nunca más se volvió a involucrar con ella. Hermanos, David iba danzando porque tenía un celo por Dios. Iba alegre, hermanos. Contentísimo. Oye, porque el arca iba en donde él estaba. ¡Wow! Te voy a preguntar algo. Hay algo que se le denomina el primer amor. ¿Tú has escuchado esa frase? Los que vienen de iglesia. ¿Qué significa eso? Es una pasión desbordada por las cosas de Dios. Cuando recién eres creyente. Es que, hermano, es bien difícil mantenerla. Espera, no he llegado a ese punto. Solo lo que estoy diciendo es esto, hermanos. Esa pasión desbordada es esa alegría y ese celo por Dios. Ese celo divino que el Espíritu Santo pone en ti por las cosas de Dios. Tú sabes que el mantenerlo depende de ti en comunión con el Espíritu Santo, y eso lo dice Pablo, se lo dice a Timoteo. Depende de ti. Pablo se lo dice a Timoteo, por lo tanto te aconsejes que avives el don que está en quién. ¿Qué le está diciendo? Te aconsejo que ¿qué? ¿Cómo? O sea, depende de ti en una parte y el Espíritu de Dios va a ser la otra, pero depende de ti en una parte. Eso se le llama batallar, luchar. Hermano, concluyo y entro en mi conclusión. No vengas a la iglesia, ¿sabes? Por obligación. Ven a la iglesia porque amas a Dios. No vengas a la iglesia para conectarte con Dios. Ven a la iglesia porque estás conectado con Dios. No busques a la iglesia como una muleta en donde apoyarte nada más, en donde te den buenos consejos para vivir. La iglesia no se trata de moral. La iglesia se trata de crecer juntos en el conocimiento de Dios y adorarle a Él, porque se trata de Él. Hermanos, busquemos la gloria de Cristo con todo lo que somos. Dios vale la pena por mucho, hermano. No seas la última tortilla del kilo. No seas como esa última tortilla del kilo. Es más, quita todo eso. Quita todas esas marañas. Y ora al Señor pidiendo perdón por ello. Segunda conclusión. Aquí estás en el Antiguo Testamento y dices, hermano, pero es que en el Antiguo Testamento Dios era así era, ¿no? Y era tajante, y era... nos vamos al Nuevo. Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira, en la iglesia ya. ¿Sabes qué hicieron ellos? Le mintieron a Pedro que habían vendido un terreno. Fíjate, la historia es esta, no quiero que vayamos allá. Pero luego vas a decir, bueno, este es en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo, después de que Jesús ascendió. ¿Sabes qué pasó? La gente en la iglesia estaba vendiendo propiedades, algunos de ellos que tenían, y lo repartían los bienes a la iglesia. ¿Sí me explico? Para los más pobres. ¿Y sabes qué ocurrió? Hubo un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira, que dijeron, vamos a vender, mira, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a vender este terrenito, pero les decimos a los apóstoles que lo vendimos en, por ejemplo, ponle un precio al terrenito, ¿cuánto te gusta que se venda? 1 millón, un buen terreno, 1 millón de pesos, ¿ok? Pero vamos a decirle que lo vendimos en 900,000 pesos. ¿Y nos quedamos con qué? Con una parte. Es poquito, pues no es mucho, pues, oye, es de nosotros, ¿ok? El problema no fue que se quedaran con esa parte. El problema fue que llegaron con Pedro y le dijeron, Pedro, llega uno de ellos, primero, Pedro, vendimos este terrenito, ¿en cuánto creen que le dijeron?
en 900,000 pesos. Y dice Pedro, ¿por qué? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? O sea, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué estás mintiendo? Fíjate, Pedro no sabía. Él está diciendo, ¿por qué estás mintiendo? ¿Y sabes qué pasó? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Cayó muerto. Pum, y se acabó. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y pum, se cayó. Y luego viene el otro cónyuge. Oye, Pedro, es que vendimos mira. Y dice Pedro, oye, pero ¿por qué? Miren, si lo hubieran vendido, se hubieran quedado con el dinero. Es más, nos hubieran dicho, no pasa nada. Me pongo en el lugar de Pedro. Díganos que la vendieron en 1,000,000, pero se van a quedar con 100 y van a regalar 900. No pasa nada. El problema no fue que la vendieron en eso, ni que dijeron, ni que se quedaron con una parte. El problema fue que dijeron mentiras. ¿Por qué? Porque era un celo humano lo que estaba en ellos, ese egoísmo. No sé si me explico. Hermanos, cayó muerto. Ojo. Hermano, no hemos visto a nadie que haya caído muerto aquí. No, ni quiero. La verdad no. Pero te digo algo, hermano. Cuando tú empiezas a jugar con Dios en ese tema, ¿sabes qué pasa? Empiezas a sentirte incómodo. Y si eres hijo de Dios, Dios empieza a reprenderte. Hasta el día de hoy lo hace. Puedo parecer muy exagerado lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sigue siendo el mismo. Cuidado. Te aconsejo con todo mi corazón que hagas uso de los medios de gracia y que no permitas que tu corazón se distraiga. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración, la lectura, el ayuno. Deja de murmurar. Oye, no pongas excusas y asiste a la congregación. Mira, que nada ni nadie sea más importante en el día del Señor. Pero eso sí, si hay una enfermedad, obviamente, y si partiste con el Señor, no lo saludas ese día, ¿verdad? Y si estás enfermo, pues bueno, se entiende, ¿verdad? O si tienes que cuidar a alguien, se comprende. Pero no pongas excusas para faltar el día del Señor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahorita? Tal vez nosotros no tenemos el arca del pacto. Tal vez nosotros no tenemos un templo, o sea, como el de Salomón. Tal vez nosotros, pero sí tenemos algo, mis hermanos. Dios fue celoso de los suyos y los suyos somos su pueblo. Él dio su vida por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y se hizo templos humanos, en donde el Espíritu Santo entró en nosotros y ahora nos gobierna y nos ha sellado. Hermano, hermana, el celo del Señor nos consume constantemente por dentro. No permitas que tu humanidad aflore y te quedes como el kilo de tortillas. Amén. Por favor, si tú has sido un celoso humano, exagerado, ¿por qué? Por cosas que no valen la pena, arrepiéntete. Y número 2, oremos juntos al Señor en esta noche para que el celo hacia Él nos consuma constantemente y que anhelemos cada vez más y más de Él. ¿Les parece? Vamos a orar, por favor. Señor, el día de hoy te agradecemos mucho este tiempo. Hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón que por favor el celo por ti, mi Dios, nos consuma. Por favor, Padre, yo quiero con todo mi corazón pedirte que hagas la obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, tal vez aquí habemos personas que hemos dejado cosas, es más, hemos dejado y hemos hecho cosas que no te han agradado en más de una ocasión. Perdónanos, porque a pesar de ello tu paciencia se ha mantenido con nosotros y nos has ayudado hasta hoy. Gracias. Hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos fortalezcas, nos sustentas, avives nuestra alma y que nos fortalezcas. Que por favor nos ayudes
a que el don sea avivado en nuestro interior. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, y haz la obra en nosotros. Gracias te damos por este tiempo y enséñanos, por favor, que nuestro celo hacia ti no sea un celo humano, que nuestro celo hacia ti sea un celo divino, un celo que te glorifique, un celo, mi Señor, en el cual tú te lleves la gloria. Ayúdanos a permanecer, porque nos ayudas a perseverar. Gracias por la perseverancia que tú nos das. Gracias por la seguridad de la salvación que tenemos en ti. Muchísimas gracias. Danos pasión por ti. Ayúdanos a vivir para ti, por favor. En tu nombre, Cristo, oramos y decimos, familia, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar este tiempo. Si alguien trae alguna ofrenda al final, lo puede dejar en la cajita que está a la entrada. Y vamos a orar para despedir